Bien chicos, aquí estamos presentes nuevamente para poderte dar un poquito más de conocimiento de geometría. En esta oportunidad vamos a ver la continuación de circunferencia. Acompáñame a desarrollar el tema del día de hoy. Cuando hablamos de circunferencia, hablamos de un conjunto de puntos consecutivos en un determinado plano equidistante a un punto en común llamado centro. No te olvides los elementos de la circunferencia: rayo, diámetro, cuerda, arco, recta tangente y recta secante. En esta oportunidad vamos a observar y trabajar los ángulos dentro de una circunferencia. Primer ángulo, tenemos ángulo central. Lo primero que debes reconocer es que todos los ángulos centrales siempre saldrán del centro de la circunferencia. A los costados, esas líneas que trazas del centro de la circunferencia se le determinan o se le llaman radios. ¿Ya? Entre radio y radio siempre va a generar un ángulo, y ese ángulo al frente va a tener un determinado arco, y se va a cumplir lo siguiente: que el ángulo siempre debe ser igual a la medida del arco que va desde A hasta B. Si yo quiero hacer directamente dentro de un ejercicio, entonces voy a hacer cumplir lo mismo ambos lados. Cuando nosotros hablamos dentro del ángulo inscrito, quiere decir que se va a formar por dos determinadas cuerdas. Debes darte cuenta y tienes que tener bastante cuidado que las cuerdas pueden ser diferentes o también iguales, pero asume que sean diferentes. Entre cuerda y cuerda cortada en un solo punto, este ángulo lleva como nombre como ángulo inscrito. Y el ángulo con el arco siempre se encuentra una relación, de los cuales este angulito siempre debe ser la mitad del arco que le corresponde. En esta oportunidad debe ser la medida del arco de A hasta C. Esa es una parte fundamental de la teoría, pero existe una manera directa donde yo pueda reemplazar en el gráfico para no estar haciendo todo esto. Si tú tienes el ángulo y vas a ir dirigido hacia el ángulo, simplemente vas a colocar el doble. ¿Esto qué implica? Si aquí es un valor, acá debes colocar siempre el doble. Si tú quieres ir del arco hacia el ángulo, siempre tienes que poner la mitad. Si aquí es un valor 80, acá tiene que ser 40. Si acá es 60, acá debe ser 30. O sea, la relación siempre va a ir de 1 a 2. Algo similar que hemos explicado aquí se debe cumplir aquí: ángulo semi-inscrito. ¿Cómo yo reconozco que es un ángulo semi-inscrito? Simplemente por la recta tangente y la cuerda. Se debe cumplir lo mismo. Quiere decir que la medida angular θ siempre debe ser la mitad del arco que le corresponde. Estamos hablando del arco que va desde A hasta T. Profesor, ¿se puede cumplir esta misma relación? Sí, también se puede cumplir. Si tú tienes aquí un ángulo semi-inscrito y quieres saber el arco, simplemente debes poner el doble. O sea, debes colocar 2 veces θ. Profesor, si yo tengo el arco, quiero saber el ángulo, ¿qué coloco? La mitad. Así de fácil. Esa relación no te debes de olvidar, que el ángulo y el arco siempre va a estar de 1 a 2. Cuando hablamos de ángulo interior, hablamos el ángulo formado por dos cuerdas cortadas en cualquier punto dentro de la circunferencia. Al frente de este angulito le vamos a colocar alfa. A la espalda de este angulito le vamos a colocar beta. ¿Qué se debe cumplir? Que este angulito siempre debe ser la suma sobre 2 de los arcos, en este caso alfa con beta dividido sobre eso. Algo muy importante que debes recordar. Ahora nos vamos a los ángulos exteriores.
formadas por rectas secante, 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 tangente o tangente, tangente. En esta oportunidad yo observo dos líneas secantes. ¿Por qué le llamamos líneas secantes? Porque cortan en dos determinados puntos. Se han cortado en un determinado ángulo. Ese ángulo se le conoce como ángulo exterior de la circunferencia y lo he colocado como θ. ¿Y cómo se calcula θ, profesor? Fácil. Vas a agarrar el ángulo igualado ¿a quién? Al arco mayor menos el arco menor, lo divides sobre 2. Así de fácil. Ahora, asimismo vamos a tener el ángulo formado entre una línea tangencial y una línea secante. A este ángulo también se le conoce como ángulo exterior. ¿Y cómo se calcula? De igual manera, arco mayor menos arco menor dividido sobre 2. Algo muy importante también. Ahora vamos a tener también las líneas tangenciales. ¿Por qué le llamo líneas tangenciales? Porque son aquellas líneas que cortan la circunferencia en un determinado punto. Profesor, estas propiedades son iguales. Tienes razón. Y debe cumplirse también aquí. O sea, este ángulo debe ser igual a arco mayor menos arco menor sobre 2. Pero adicionalmente a eso existe otra propiedad, la propiedad de las líneas tangenciales, pero solo se debe cumplir en esta propiedad cuando hay dos líneas tangentes. El ángulo exterior más el arco menor beta alfa más el arco menor alfa debe ser igual a 180 grados. Algo muy elemental que también lo debes saber para aplicarlo a los problemas. Ahora nos vamos a los cuadriláteros inscritos dentro de una circunferencia, conocido también como los cuadriláteros inscriptivos. En la primera figura, tú estás observando un cuadrilátero cualquiera. Entonces, lo que siempre debes hacer cumplir es que los ángulos opuestos por el vértice, o sea, frente a frente, la suma debe ser siempre 180 grados. Propiedad número 1. Propiedad número 2. Yo observo cualquier tipo de cuadrilátero. Lo que tienes que hacer cumplir es que el ángulo inscrito con el opuesto exterior siempre deben ser iguales. Θ debe ser igual a alfa. Algo muy importante dentro de la propiedad. Tercera y última propiedad, se debe cumplir la sonrisa o el choca-rebota. ¿Esto qué significa? Que si aquí yo coloco un ángulo, lo pateo como una pelota, choca aquí y debe repetirse por este lado de aquí también. Ahora, puedo tener otro ángulo, mira por aquí, mira por aquí. Profesor, aquí le pongo alfa. Excelente. Patéalo, choca, rebota y debes ponerlo aquí también alfa. Así como hago con alfa, así como hago con θ, también puedes colocar los valores que tú quieras y se debe cumplir siempre lo mismo. Jóvenes, acabamos de hacer la teoría. Ahora nos toca desarrollar los problemas. Recuerda, tienes que tener en cuenta esta teoría para poder emplearlo dentro de un ejercicio. Bien, chicos, ¿listo y preparado para poder desarrollar los problemas? Espero que sí. Ahora vamos a aplicar adecuadamente las propiedades de circunferencia
número 2, relacionado a los ángulos. Recuerda, vamos a utilizar el ángulo central, el ángulo inscrito, seminscrito, el ángulo interior y los ángulos exteriores. Dependiendo de las características es lo que nosotros debemos elegir. No te olvides, repasa la teoría antes de empezar a desarrollar los problemas. Acompáñame en desarrollar los ejercicios. En la pregunta número 1, tengo que observar las características fundamentales que tiene el problema. Si me doy cuenta, las líneas rojas representan ser cuerdas. Cuando dos cuerdas se cortan en un punto en la circunferencia, se llama ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito en esta oportunidad está representado por el ángulo X. Y la relación es, y esto es X, al frente del arco representa ser el doble, o sea, 2 veces X. Pero si me doy cuenta, el punto O representa ser el centro de la circunferencia. Las líneas que salen del centro hacia un determinado punto se llaman radio. Y si los radios son iguales, entonces podré decir que ese angulito es un ángulo central. Y el ángulo central con el arco deben ser iguales. O sea, quiere decir que 2x tendrá que ser igual a 80 grados. El 2 divide la respuesta de la pregunta número 1, sale 40. Pregunta número 2. Me dicen calcular el valor de x. Pero si te has dado cuenta, es un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia. A ese cuadrilátero se le llama cuadrilátero inscriptible. Esto significa que la suma de los ángulos opuestos siempre deben sumar 180 grados. O sea, 2x más x es igual a 180 grados. 3 veces x es igual a 180 grados. El 3 divide y la respuesta tendrá que ser 60 graditos. Respuesta de la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 3. Nuevamente, ahí me menciona que en una circunferencia se inscribe un cuadrilátero. Por lo tanto, ese cuadrilátero se llama cuadrilátero inscriptible, de los cuales los ángulos son proporcionales, dice, a los números 4, 3 y 5. Como son proporcionales, debemos colocarle una determinada constante. En esta oportunidad he colocado la constante θ, pero debes darte cuenta que los ángulos opuestos siempre deben sumar 180. Esto quiere decir que el ángulo 4θ con el ángulo 5θ deben darme 180 grados. Colocaré 5θ más 4θ, esto es igual a 180 grados. 9θ es igual a 180 grados, dividiendo, el θ tendrá que ser 20 graditos. Pero a mí lo que me piden, ¿cuánto mide el ángulo D? Entonces vamos a considerarle a este angulito X. Pero la suma de los ángulos opuestos debe darme también 180. X más 3θ. Pero θ vale 20. 20 por 3, entonces tendrá que ser 60. Y esto vale 180 grados. Pasa a restar, X tendrá que ser 120 graditos. Respuesta de la pregunta número 3. Pregunta número 4. Me piden calcular ahora el valor de algo. Tienes que observar esta línea y esta línea se llaman cuerdas. Y el ángulo formado por ambas cuerdas representa ser el ángulo inscrito. Radio, a este ángulo se le llama ángulo central. El ángulo central con el arco deben ser iguales, o sea, aquí tiene que ser altito. Pero mira, al trazar desde O hasta el punto A, te has dado cuenta que también deben ser radios. Y los radios deben ser siempre iguales en una misma circunferencia. Esto quiere decir que por este lado has formado un triángulo H conocido, que se llama triángulo isósceles. ¿Por qué le llamo triángulo isósceles? Porque tiene dos lados iguales y debe tener dos angulitos iguales. 20 por aquí.
Profesor, lo mismo sucede por este lado. Entonces vamos a considerarle 30 por aquí. Y puedes usar un teorema conocido por ustedes que se llama el boomerang. Y me dirá, el ángulo del medio debe ser igual a la suma de las tres esquinas. En esta oportunidad sería 20 más 50 más 30. ¿Cuánto sería eso? 20 más 50 más 30 representa ser 100 graditos. Respuesta de la pregunta número 4. Recuerda, la pregunta número 5 lo haces tú. Pregunta número 6. Me piden calcular X más Y. Para eso me dan este gráfico. Vamos a desarrollarlo utilizando una propiedad auxiliar de triángulo. Para ello voy a utilizar algunos criterios básicos de la circunferencia, como por ejemplo el ángulo inscrito. Me doy cuenta que esta línea de aquí representa ser una cuerda. Esto también es una cuerda, por lo tanto este angulito se le llama ángulo inscrito y debe ser siempre la mitad del arco. Si es 80, acá tendrá que ser 40. Lo mismo sucede por aquí. Cuerda, cuerda, este angulito tendrá que ser 40 grados. Entonces, en esta parte yo puedo usar el teorema del pescadito. ¿Te acuerdas? La suma de las aletas, 40 más 40, 80, debe ser igual a la suma de la cabecita con la colita. Y eso vendría a ser la respuesta de la pregunta número 6. Vamos a la pregunta número 7. Vamos a utilizar una propiedad fundamental. Pero antes de usar una propiedad fundamental, debes recordarte qué líneas son ellas dos. Se llaman líneas tangenciales. Que esas líneas tangenciales siempre deben ser iguales. Muy bien. Ahora tú puedes decir lo siguiente. Como es un triángulo isósceles, como tengo 50, me faltaría 130. Entre 2 deberá ser 65 por aquí, 65 por acá. Ahora, ¿te das cuenta que esta línea se llama radio? El radio con el punto tangencial siempre debe formar un ángulo recto. Y si forma un ángulo recto, diremos lo siguiente. Θ más 65 es igual a 90 grados. Θ es igual, vas a restar, la respuesta tendrá que ser 25 grados. Respuesta de la pregunta número 7. Obviamente me piden calcular el valor de θ. Pregunta número 8. Nos piden calcular el valor de X. Aquí se encuentra el valor de X. Pero nos dan de dato que AB y BC deben ser iguales. Como son iguales, voy a decir que todo AB debe ser igual a todo BC. Allá, muy bien. Entonces voy a decir, al tener cuerdas iguales, debes tener arcos iguales. No te olvides. Esto implica que todo este arquito que ves aquí debe ser igual a todo este arquito que estás observando ahí. Bien, aquí lo voy a colocar θ. Todo este arco tendrá que ser 50 más θ. Acá también tendrá que ser 50 más θ. Y voy a utilizar el ángulo exterior de las secantes. Secante, secante. El ángulo exterior X debe ser la resta sobre 2. ¿De quién? Del arco mayor. 50 más θ. Menos el arco menor, θ, dividido sobre 2. Automáticamente θ con θ se va y ya me salió la respuesta, que vendría a ser 50 entre 2, 25 grados. Respuesta de la pregunta número 8. Pregunta número 10. Me piden calcular cuánto vale el valor de alfa. Pero me doy cuenta aquí un teorema fundamental. Cuando tú tienes el centro y trazas una altura, automáticamente debe partir a la cuerda en dos partes iguales. Y al prolongar la cuerda debe generar dos arcos iguales también. Entonces todo este arco con este arco deben ser iguales. Muy bien. Ahora, si esto de aquí es alfita, al frente debe ser el doble, 2 veces alfa. Y si esto de aquí es 2 alfa, aquí también tiene que ser 2 alfa. Pero muchachos,
Esto de acá se llama cuerda, esto de acá se llama línea tangente. Este angulito de aquí debe ser la mitad de ese arco, o sea, alfita. Y opuesto por el vértice, entonces puedo decir que los ángulos deben ser iguales, o sea, alfa tendrá que ser 18 grados. Respuesta de la pregunta número 10. Pregunta número 11. Me dicen calcular la medida del arco ABE. Empieza en A, va hasta B y llega hasta E. Todo ese arquito me están pidiendo que lo voy a considerar la variable X. Bien, ahora me dicen que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. ¿Pero qué es un triángulo equilátero? Triángulo que tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Esto quiere decir que todo este lado que estoy colocando culebrita debe ser igual también a todo este lado que debe ser culebrita igual a él también. Muy bien, ¿qué más? Debe tener 3 ángulos iguales de 60 grados cada uno. 60 por aquí también 60 grados y por este lado también 60 grados. Ahora utilizaremos el ángulo inscrito. Esto quiere decir que si esto es 60 al frente del arco, tiene que ser 120 graditos. Si esto de aquí es 14 por el ángulo inscrito, este arquito de aquí, que lo voy a colocar de rojito, debe ser el doble, o sea, debe ser 28 grados. Pero como me dice que son paralelas, al decirme que son paralelas, los arcos de los costados deben ser iguales también. Muy bien, para encontrar la respuesta simplemente tienes que sumar estos dos arquitos, que vendría a ser X, que será igual a 120 grados más 28 grados, ¿no? X deberá ser 148 graditos. Respuesta de la pregunta número 11. Vamos a desarrollar la pregunta número 2. Me dice que el punto T y el punto C son puntos tangenciales. Por teoría, si esto de aquí es el centro y este es el punto tangencial, esto se llama radio. El radio con el punto tangencial siempre debe formar 90 grados. Si esto de aquí es 2x, aquí es 90, aquí debe ser 90 menos 2 veces x. Vamos a unir el centro de la circunferencia con el punto tangencial. Al unir ese centro con el punto tangencial, automáticamente debe formar 90 grados. Y voy a decir, la suma de dos ángulos internos me debe dar el ángulo externo. X con 90, aquí sería 90 más X. Muy bien, seguimos desarrollando. Desde O hasta B y desde O hasta T son radios. Y los radios siempre deben ser iguales. Quiere decir que formaste un triángulo isósceles. Al formar un triángulo isósceles, si esto de aquí es 90 menos 2x, aquí también tiene que ser 90 menos 2x. Ahora, en el mismo triángulo isósceles puedo decir la suma de dos internos es igual al ángulo externo. O sea, 90 menos 2 veces x sumado con 90 menos 2 veces x me debe dar 90 más x. Eliminemos 90 con 90. Me quedará lo siguiente. 90 grados es igual. Menos 2x al otro lado sería más 4x. Con esta x, 5 veces x. Divide, x tendrá que ser 18 graditos. Respuesta de la pregunta número 12. Jóvenes, acabamos de desarrollar los problemas. Ahora te toca a ti en desarrollar los problemas 5, 9 y 13. Y no te olvides, repasa la teoría antes de desarrollar los problemas. Todos juntos nos quedamos en casa y aprendemos desde casa. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.